de las grandes culturas que se han dado, que no quiero que me la tomen sustancialmente para que digan, sustancialista. Creen que la cultura egipcia es una sustancia. No, no, cada una de las culturas incluye muchísimas culturas, pero son ellas mismas culturas ya que manejan una cantidad de semejanzas. Si yo digo cultura egipcia, 5.000 años de existencia, como decía Samir Amin, el amigo, dice, el Estado egipcio fue quizás el primer Estado de la historia universal. Estado, el egipcio, hace 5.000 años. Claro, hay otros que creen que el Estado empieza con la burguesía. Bueno, el Estado burgués empieza con la burguesía, pero no el Estado como Estado. Pero el Egipto es ya ella misma una cultura de muchísimas culturas. Y no tendría yo miedo de llamarle cultura universal, en el sentido de un cierto universo local, regional. Entonces, hablamos a veces de interculturalidad, pero no tenemos un bosquejo primero. ¿Cuáles han sido las grandes culturas? Después hay muchas otras, casi como especies. Y como especies animales están desapareciendo ante nuestros ojos, decimos, se desaparecen tantas especies de insectos por día, que son miles. Pues también están desapareciendo culturas todos los días, pequeñas. En la India, en los tribes, hay muchos tipos de culturas. Pero a mí me va a gustar hablar de las grandes, no porque sean las más importantes ni las únicas, pero para tener una idea. Mucho de lo que hemos hecho ha sido una crítica a Hegel. Ya Leopoldo Sea empezó a hacerla, yo mismo empecé también allá. En el 66 tengo un curso, América Latina en la historia, no se escandalicen, en la historia universal. Digo porque algunos dirán, ¿qué es eso de universal? Ya podemos después discutir. Pero en el año 66, pues no estaba mal. Es mi primer curso universitario. Y el problema era que la visión que tenemos de la historia de las culturas, cuando hablamos de interculturalidad, es completamente eurocéntrico el esquema de exposición. Entonces, hay que destruir aún el esquema de exposición de la historia, que no voy a llamar universal, sino mundial. Y no tengo miedo a hablar de mundialidad, no soy posmoderno. Soy anti-posmoderno, desde ya nomás, porque para mí la posmodernidad es una crítica interna todavía de Europa, no es una crítica externa de Europa. Cada vez he ido retrasando más el tema. Si la modernidad empieza en 1492, esa tesis justamente la enseñaba aquí en Quito en 1967, contra Wallerstein. Wallerstein pensaba que la modernidad empezaba en el siglo XVIII. En un debate que tuvimos en Binghamton, se convenció que no fue en el siglo XVIII con la Ilustración que empezó la modernidad, sino con Colón. Eso fue toda una tarea que tuvimos que hacer personalmente. Pero yo pensaba que la modernidad empezaba hace 500 años y con ello la centralidad de Europa. Pero de ninguna manera, porque Europa en el 1500 era una cultura todavía completamente periférica. Pensé que era después todavía y que era con la revolución industrial. Y también me vuelvo a convencer de que todavía no. Si ustedes han leído el último libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith in Pekín, que de paso es también fruto de debates, dice hasta 1870, a mí lo estoy diciendo, la China producía tanto acero como Estados Unidos y Inglaterra sumados. Acero. Ahora, ¿quién descubrió el acero? Los chinos en el siglo II. Y ellos fueron los que instalaron todo el acero en Inglaterra y en Estados Unidos. Eso lo dice John Hobson, un libro último sobre rehacer la historia no eurocéntricamente. Los que instalan las fábricas de Sheffield en Inglaterra son ingenieros chinos. Le enseñan a los ingleses a hacer el acero.
Y son ellos los que hacen la revolución agrícola en Inglaterra, los que proponen el nuevo tipo de arado, el nuevo tipo de hilandería en las máquinas, todos son de origen chino. Los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, habían descubierto la imprenta en el VIII, imprimían papel moneda en el IX. Y un legado chino llegó en las manos de Eugenio IV a Florencia en 1434. Era una colección de libros impresos sobre tecnología militar, tecnología agrícola, astronomía. Leonardo da Vinci lo único que hizo fue copiar libros chinos. El Renacimiento fue originado en China, el italiano. Entonces, cada vez voy postergando más la centralidad de Europa. Europa comienza a ser central en la historia mundial hace 140 años. Primero eran 500, después eran 200 y ahora ya son 140 nomás. Antes que eso, no fue centro. El centro del comercio mundial estaba en manos de la China y la India. Eran los que tenían todos los productos del comercio. Tenían la seda, que es lo que se usaba para vestirse, toda la aristocracia del mundo, hasta los grandes líderes bantúes compraban seda china, que decir, los obispos europeos y latinoamericanos, y la corona inglesa compraba seda china, tomaban té con la china, o es decir, con la porcelana, hasta 1880. Y el acero era las mejores armas, espadas y demás, eran japonesas o chinas. Digo esto porque cada vez voy cambiando más y pasan 2 o 3 años y hay que volver a cambiar. Y si yo les dijera que decir que la historia mundial es la antigüedad, la Edad Media y moderna, es una, lo voy a decir fuerte, estúpida ideología del romanticismo alemán del fin del siglo XVIII, que nunca la humanidad pensó en tal tontera, y si lo seguimos repitiendo, eso es eurocentrismo. Le quiero hacer otra historia, completamente distinta. La Edad Antigua no existe. Me acuerdo un curso que yo daba en la India, en Madurai, y le decía, ¿qué es la Edad Antigua? Entonces decía, sí, bueno, es la edad de los griegos y los romanos. Pero si ustedes hacen un mapa, ¿dónde queda Grecia y Roma? Entonces vamos a hacer el mapa porque hay que verlo en el espacio. Entonces Europa es esto, este es el Mediterráneo, rápido hecho. Esto es el África, la India, el sudeste asiático, más o menos es así. América aquí está todavía al oeste. ¿Por qué? Porque América fue el extremo oriente del extremo oriente. Pero siempre lo estudiamos como contexto del descubrimiento de Colón. Y hablar de descubrimiento es ya un insulto. Fue el comienzo de la invasión del continente. Pero van a ver ustedes que si yo sitúo América donde debo situarla, ya empiezo a ver distintos todas las culturas amerindias. Bueno, Europa es esto. Como ustedes lo ven, no parece ser el centro. Y además es muy pequeña. Entonces, el señor Hegel dice que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. No puede serlo. Tiene que ser o el mar de la India o el Pacífico, pero no puede ser el Mediterráneo. El Mediterráneo es un marcito pequeño que fue no más que el centro de una cierta cultura. Entonces ustedes ven la antigüedad. Entonces yo estaba en Madurai y les decía, a ver, los griegos llegaron, sí, la verdad que con Alejandro llegaron casi hasta la India, ¿no? Que sería hoy Pakistán, pero después tuvieron que retroceder, aunque los seleucidas quedaron durante unos siglos, pero también retrocedieron después porque al fin en la propia
Mesopotamia ya no fue griega, sino que fue de nuevo sasánida y se le fue de las manos. Es decir, que a lo más que llegó los griegos fue hasta aquí, y luego el Imperio Romano. Para Hegel, la China es como la infancia de la humanidad, y el espíritu en su libertad de la China pasa a la India, a los medos y a los persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Pero realmente los que son la culminación de la antigüedad son los romanos. Después viene la Edad Media. ¿Media de qué? La media entre la modernidad y la antigüedad, así que en realidad no tiene ningún sentido, está en la mitad. El feudalismo. Y hasta el marxista, yo conozco bien a Marx, tengo 4 tomos sobre Marx, se hablaba del feudalismo y el modo asiático, que era un modo feudal. El feudalismo solo existió en Europa y en ninguna parte más del mundo. No hubo feudalismo ni en la China, ni en la India, ni en América, ni en ningún lado. Solo en Europa, feudalismo. Pero el feudalismo fue un fenómeno ¿debido a qué? A que los árabes en el 623 salieron de la Égira, comenzaron la expansión, y le metieron a Europa un muro que el Imperio Otomano estuvo hasta 1680, miren qué fecha, ¿no? 1680, sitiando Viena. Viena estaba por acá y Granada todavía era musulmana en el 1492. En enero recién se liberó. Esta pequeña Europa tenía a lo más 70 millones de habitantes. La China siempre tuvo el doble, tenía 160 en esos años. Y no hablar la India, etcétera. Entonces, la Edad Media no es más que la época en que el mundo musulmán puso un muro a Europa y la aisló del mundo. Europa nunca fue centro, nunca. Siempre fue periférica y lo fue hasta 1870. Si ustedes quieren, 1790 la revolución industrial, pero también los chinos hicieron revolución industrial. Y luego hubo crisis que hay que mostrar por qué. Estamos recién descubriendo China. Y yo hablo de China porque es un motivo para romper el eurocentrismo. Y el eurocentrismo todavía no lo hemos terminado de romper. Cada 6 meses descubro un aspecto eurocéntrico de mi pensamiento. Y esto hace 20 años. No se termina. Es muy difícil porque está tan metido. Bueno. Edad Media no tiene ningún sentido. En esa época, que sería del siglo VII hasta 1492, que es el fin del siglo XV, son 8 siglos de feudalismo. ¿Cómo feudalismo? Los árabes están en Marruecos, en Fez, una ciudad de 400.000 habitantes, que había sido Córdoba. Están en el gran califato fatimita en Egipto. Pues Bagdad ha sido ya maltratada por los turcos, pero Bagdad sigue siendo una referencia. Está Bizancio, que va a ser tomada en 1453. Los griegos van a pasar a Italia. Qué extraño, 1456 Ficino comienza la traducción de Platón del griego al latín. El Renacimiento, pues son pobres griegos salidos de la toma de Istambul por los árabes, que también comienzan el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento va a ser parte chino y parte bizantino. Los italianos, poco que agregan. Es decir, tampoco la Europa Latina hizo tanto que digamos. Pero después tenemos que entonces ver toda la región de los árabes en Afganistán, Delhi, que va a ser musulmana, y después todo Indochina, hasta más. Mindanao es musulmana en el 1492. Quiere decir que, miren, los árabes en la Edad Media tienen una cultura universal o mundial que va del Atlántico hasta el Pacífico y no tiene nada que ver con el feudalismo. Son una cultura urbana y mercantil. No hay nada, señores feudales ni nada, y eso es la Edad Media. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No más que para decir rápido cómo hay que empezar a rehacer toda la historia de las culturas de otra manera, para entonces tener una imagen actual desde otro horizonte. Es lo que quiero hacer en unos minutos.
en unos minutos. Es decir, quiero darle otra idea de la historia mundial, de las grandes culturas, para ver dónde estamos parados. No había pensado hacerlo, pero dije, sería bueno para entender un poco, cuando hablamos diálogo intercultural, el gran diálogo intercultural va a ser con la China, con la India, con las culturas bantúes, las americanas, amerindias, y después la moderna europea y algunas otras, son las grandes. Ahora después, cada una de estas tiene una cantidad interna, porque si hablamos del Incario, pues tenemos los quechos, los aymara y cientos de culturas internas, pero sin embargo fueron de alguna manera unificadas y podemos tener ciertas semejanzas que nos permiten ver diferencias con otras culturas. Hay que debatirlo. ¿Cómo podría ser yo para tener otra visión de la historia mundial que no fuera esta? Yo la voy a dividir en 4 grandes etapas. No nada que ver con la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la contemporánea, nada que ver, sino pensar las cosas de otra manera.